Hoy vamos a estudiar las propiedades de los logaritmos. Acá tenemos la primera propiedad, que es el logaritmo de un producto. Acá tenemos enunciado, dice: el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Cuáles son los factores? X, Y. Tenemos dos factores en este caso. Nuestra base de logaritmo es A. Entonces, si dice que es la suma, este por se va a transformar en más. Vamos a tener una suma, ¿sí? Va a aparecer el signo más. Aparece el signo más. ¿Qué vamos a colocar? El logaritmo de base A, ¿de quién? Del primer factor, que es X. Entonces aparece el primer factor acá, X, pero como logaritmo, ¿sí? Entonces escribimos logaritmo de base A, ¿sí? Ahí está, logaritmo de base A de X, más, porque dice que es igual a la suma, y otra vez escribimos el logaritmo de base A de ¿quién? Del segundo factor, que sería en este caso Y. Acá lo tenemos, fíjense, ya está logaritmo de base A de X más el logaritmo de base A de Y. Lo que era producto se transformó en suma, ya lo escribimos en forma más prolija. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos logaritmo de base 2 de 4 por 8. ¿Qué hacemos? Vamos a transformarlo en suma, porque no podemos resolverlo como está. Entonces vamos a escribir logaritmo de base 2 de 4 más logaritmo de base 2 de 8. Quedaría así. Bien, ahora ya podemos calcular el logaritmo de cada sumando. ¿Cuánto me daría del primero? Logaritmo de base 2 del argumento 4. ¿A cuánto lo tendré que elevar 2 para que me dé 4? Bien, ya algunos yo sé que ya pudieron resolver lo que va a ser 2. ¿A cuánto le tengo que elevar 2 para que me dé 8? Sería 3. Entonces les va a quedar 2 más 3, ¿sí? El 2 es de logaritmo de base 2 de 4, el 3 es logaritmo de base 2 de 8. Sumamos, porque lo único que me queda es sumar, ya no están los logaritmos, tengo los resultados. 2 más 3 es 5. Es lo único que hacemos con el logaritmo de un producto. Recuerden, si es producto se transforma en suma. Ahora vamos a continuar con el logaritmo de un cociente. Fíjense, acá tenemos el logaritmo de un cociente que dice: es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. En el producto era suma. Cuando es división se va a transformar en resta, ¿sí? Lo que era suma, lo que es producto se transforma en suma. Cuando es cociente se transforma en resta. Aquí lo tenemos expresado simbólicamente. El logaritmo de base A, tenemos el cociente X sobre Y. Recuerden que el cociente se puede expresar como una fracción, porque la raya de fracción indica división, o también lo podemos colocar en forma horizontal, es decir, X dividido Y. Cualquiera de las dos es correcta. La raya de fracción, división, que sería en forma vertical, y si no en forma horizontal, X dividido Y, donde aparecen los dos puntitos. Bien. Si es cociente, ¿qué dice? Es igual a ¿qué? Al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor, ¿sí? O para que lo recuerden más rápido, si es división se pasa a resta, ¿sí? Directamente. Primero escribimos el dividendo, luego el divisor. Veamos un ejemplo. Acá tenemos logaritmo de base 2, 8 sobre 4. Vamos a aplicar la propiedad en este caso particular. Ya sabemos si es división, se pasa a resta. Entonces me va a quedar logaritmo de base 2,
¿sí? Recuerden que la base se mantiene, no cambiamos la base siempre va a ser la misma. Logaritmo de base 2 del dividendo menos logaritmo de base 2 del divisor, ¿sí? Que viene a ser mi argumento. Y ahora lo calculamos, el logaritmo de base 2 de 8. ¿A qué exponente lo tengo que elevar 2 para que me dé 8? Sería 3, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. ¿Cuánto me da el logaritmo de 2? Base 2 del argumento 4 sería 2. Como es una resta, se escribe menos 2, ¿sí? Y ya tengo una resta. 3 menos 2 sería 1. Es lo único que hacemos, ¿sí? Si tenemos un cociente, lo transformamos en resta, calculamos los logaritmos por separado y luego restamos. Y ya tenemos el logaritmo del cociente. Esa sería la segunda propiedad. Vamos por la tercera. Aquí tenemos la tercera propiedad que dice logaritmo de una potencia. Fíjese, en la potencia es x elevado a la n. Logaritmo de base a de x elevada a la n. ¿A qué es igual? Al producto del exponente por el logaritmo de la base. ¿Qué quiere decir eso? Que ese exponente n lo vamos a pasar adelante, ¿sí? Lo vamos a escribir en la parte de adelante. Ahora n va a pasar adelante multiplicando, ¿sí? Y recién voy a escribir el logaritmo de base a, fíjense, ¿sí? El logaritmo de base a de x, ¿sí? Bien, n, que es el exponente, pasa adelante multiplicando y luego escribo el logaritmo de base a de x. Es como que yo le quité ese exponente y lo puse adelante y escribo todo lo que me queda. Acá lo tenemos ya en forma prolija. El exponente pasa adelante multiplicando al logaritmo de la misma base del argumento x, ¿sí? Que sería la base, lo que teníamos aquí. Bien, esa es otra propiedad. Siempre que haya un exponente lo ponemos adelante, ¿sí? Veamos un ejemplo numérico. Acá tenemos el logaritmo de base 2 de 8 elevado a la cuarta. ¿Qué hacemos con ese 4? Lo ponemos adelante, ¿sí? Fíjense, ahí está. El logaritmo, el 4 pasa adelante multiplicando y les queda logaritmo de base 2 de argumento 8. Y eso lo resolvemos. El 4, como quedó como coeficiente, pasa adelante. Y luego resuelvo el logaritmo como está, ¿sí? El logaritmo se resuelve así, por separado, como está. Logaritmo de base 2 de 8, que sería, en este caso es 3, ¿sí? Y colocamos el 3. Y ya me queda un producto. 4 por 3 sería 2. Entonces el logaritmo de base 2 de 8 a la cuarta es igual a 12. Y les voy a presentar un caso particular. Acá tengo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando el exponente ya no es solo un exponente? Tenemos una raíz, aparece el índice, ¿sí? Tenemos un índice 4 en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, acá lo tenemos resuelto. Vamos a transformar este radical en exponente fraccionario. Acá lo tenemos. Recuerden que el exponente fraccionario tiene como numerador al exponente, es decir, en este caso 7. Y como denominador lo tiene al índice. Entonces ya tenemos un radical expresado como exponente fraccionario. Esta regla que tenemos en este caso con el logaritmo de una potencia se aplica para cualquier clase de exponente.
Como acá ya tengo un exponente fraccionario, aplicamos la misma regla. Pasa adelante multiplicando, ¿sí? Y ya les queda igual. Ese 7/4 lo pasaron multiplicando, lo pasan adelante y les queda el logaritmo de base 5 de 5. Y recuerden que toda esta parte lo resuelven como ustedes ya saben, aplicando la definición del logaritmo. Entonces le queda logaritmo de 5 de base 5 va a ser igual a 1. Entonces digo 7/4 por 1 es 7/4, ¿sí? Entonces recuerden, si tienen un radical, lo convierten en exponente fraccionario. Y ya aplican esta regla de logaritmo. Vamos a ver otros ejemplos que se pueden presentar cuando tenemos logaritmo de una potencia. Bien, acá tenemos otros ejemplos. El primero es un logaritmo decimal. Tiene una potencia, aparece X, aparece una letra, ¿no es así? Pero se aplica la misma regla de logaritmo de una potencia. ¿Qué hacemos con el 3? Lo pasamos adelante multiplicando y me queda logaritmo decimal de X. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un radical, ¿sí? Recuerden que ese radical se transformaba en exponente fraccionario, que en este caso sería un tercio. ¿Por qué? Porque el exponente de 7 es 1. Como no está escrito, se supone que es 1. El índice es 3, escribimos el 3. Por eso pasa adelante, ¿sí? Pasa multiplicando al logaritmo de todo lo que me quedó. Acá tenemos lo mismo, fíjense, tenemos ahora una expresión algebraica. X más 1 elevado a 3a. Ese 3a es el exponente, ¿sí? Este 3a es el exponente. Aplicamos la regla, entonces pasa multiplicando por todo lo que me queda, que sería el logaritmo de x más 1, ¿sí? Es simplemente aplicar la regla del logaritmo de una potencia. Acá tenemos otro, tenemos entre paréntesis 5x más 1, ¿sí? Esa sería, digamos, la base. Mi exponente sería 2 tercios. Recuerden que el 3, el denominador es el índice. Como estaba como exponente, pasa adelante del logaritmo multiplicando. Siempre pasa multiplicando porque pasa como coeficiente. Y luego ya le queda logaritmo de base a de 5x más 1, ¿sí? Estas son algunas formas que se les puede presentar cuando tengan el logaritmo de una potencia.